y amén. Dios les bendiga. Vernos una vez más. Qué bueno, una nueva cita aquí en casa, en esta su iglesia, Palabras de Vida, Iglesia Online. Qué gran bendición encontrarnos un miércoles más aprendiendo del Señor y aprendiendo de todo lo que tiene para cada uno de nosotros como personas y también como familias. ¿Qué tal si nos imaginamos por un momento que nos entregan los planos de una obra maestra? Están los planos perfectamente diseñados, están muy bien distribuidos, donde el arquitecto que los diseñó es un arquitecto que realmente conoce lo que está haciendo. Sabe cuáles son los cimientos, sabe cuáles son las bases, y cada medida, cada estructura está puesta en su lugar por alguna razón. Tiene unas medidas de ancho, de largo, y sabe específicamente cada detalle. Cada detalle de esa obra que está haciendo está pensado con una sabiduría eterna. Pero un día alguien decide modificar el plano. No le gusta esta habitación, tumba estas paredes, decide unir los dos cuartos, quizás quita una viga, hace una serie de cambios porque realmente no le gusta y empieza a rediseñar las funciones. Yo le pregunto, ¿qué sucedería con esa estructura? Pues usted y yo sabemos que esta estructura se va a debilitar, se va a distorsionar porque pierde su propósito. En el momento en que fue diseñada por un arquitecto y elaborada por un ingeniero, sabía exactamente la medida y sabía exactamente la función de cada área de esa casa. Pues déjenme decirles que así está nuestra sociedad. Nuestra sociedad intentó rediseñar el plano de la familia y hoy precisamente estamos viviendo las consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias de haber alterado, de haber cambiado este diseño original por parte de Dios? Divorcios en aumento, violencia doméstica, confusión de roles, abandono paternal, rebelión juvenil y una desvalorización de la maternidad. Hoy día es algo común en lo cual no se quiere pensar en hijos, no se quiere ver más allá de escasamente papá y mamá, y es precisamente por eso toda estructura, todo diseño que se aleja del plano espiritual está condenada al colapso. Y en la actualidad el diseño de la familia está siendo alterado. Hay una redefinición de roles, hay un individualismo, hay un feminismo desviado, una paternidad ausente y una cultura anti-hijos. Pero sabe que algo que empezamos a entender a partir de esto es que el enemigo no necesita destruir una nación entera si logra destruir los hogares. Cuando empieza a meterse en cada una de los diseños, de las familias que Dios estableció, es allí cuando las sociedades realmente van a temblar. Es allí donde realmente el mundo va a colapsar, cuando el diseño de la familia no es el esperado por Dios. Pero hay esperanza, iglesia. Gracias a Dios tenemos esperanza. La familia tiene un diseño original, eterno e inquebrantable, que es el diseño de Dios. Gracias a Dios por ese diseño original, ese diseño único, ese diseño que es eterno, ese diseño que ese modelo que Dios diseñó para perpetuarse generaciones tras generaciones. Y cuando volvemos a ese plano divino, entonces se restaura la identidad, la autoridad y el propósito. Tres elementos fundamentales en toda familia. Hoy vamos a redescubrir este diseño. Vamos a ver cómo el padre está llamado a ser un sacerdote. La madre, una sabia edificadora
y los hijos una herencia gloriosa. Pero esta no es una charla motivacional ni una propuesta tradicional. Esta es una proclamación bíblica que tiene el poder de transformar generaciones, hogares y naciones enteras. Así es que donde el diseño de Dios es rechazado, el propósito de Dios se pierde. Y a través de esta enseñanza bíblica vamos a ver cómo ese propósito y ese diseño original por parte de Dios realmente vale la pena valorarlo, realmente vale la pena seguir adelante y realmente vale la pena mantenernos en ese diseño original por parte de Dios. Así es que si estás listo para volver a ese diseño original, ¿qué tal? Y le decimos, Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Quiero que hoy hables a mi vida, quiero que hoy hables a mi necesidad. Permíteme en el nombre de Cristo Jesús tener claridad, entendimiento. Ayúdame a entender ese diseño original de la familia. Ayúdame a valorarlo. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, a saber que me amas tanto, que me has dado una familia para poder salir adelante. Gracias te doy, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y hemos titulado esta enseñanza, la familia, el diseño de Dios en la tierra. Porque si hay una forma tangible y una forma palpable de ver el reflejo de Dios en la tierra, es a través de las familias. Porque la familia no es un invento cultural, ni es una construcción social, es un diseño divino. El hombre en sí no pudo haber creado el diseño de familia. Este es un diseño que viene de lo alto. Es un diseño creado por el mejor arquitecto, por la mejor persona que tiene una visión a largo plazo y sabe que hay una gran bendición en lo que tiene que ver con las familias. Por eso, desde el principio, Dios estableció la familia como el fundamento de la sociedad y el reflejo de su imagen en la tierra. Claro que sí, la familia es el fundamento de la sociedad, es el fundamento por medio del cual se desarrollan las sociedades, por medio del cual hay un crecimiento económico, un crecimiento social y en todas las áreas. Y es en tiempos donde el concepto de familia que es atacado, donde usted y yo debemos regresar a ese modelo original planteado en la preciosa palabra de Dios. Yo no sé usted, padre de familia que me está viendo, no sé usted, mamá, madre de familia, madre soltera, cualquiera sea la circunstancia. Pero realmente el modelo de familia es tan atacado que en muchas ocasiones se nos ha pasado por la mente ese dicho común que dice tirar la toalla. Porque realmente es en estos tiempos difícil sacar una familia adelante, difícil mantener ese diseño que Dios quiere. Pero hoy vamos a ver de parte de la preciosa palabra de Dios. No solo es posible, sino que realmente vale la pena tener esa familia como diseño de Dios. Y lo primero que nos lleva la preciosa palabra de Dios a ver y a entender es que Dios diseñó la familia como reflejo de su imagen. Y allí donde está, por favor, acompáñeme. Nos gusta que tenga la Biblia a la mano, al libro de Génesis, por favor. Que usted constate que lo que aquí estamos enseñando es la palabra de Dios, que somos cristocéntricos, bibliocéntricos. En Génesis 1, capítulo 1, versículos 27 y 28, dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla,
y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo que queremos destacar acá es que el verbo hebreo que se utiliza allí para crear es bara, cuando dice, y creó Dios el hombre a su imagen. Allí ese verbo indica una acción exclusiva de Dios. Es decir, que nadie más puede crear lo que Dios hizo. Es una acción exclusivamente divina, lo que implica que el tipo de creación descrito con barat no puede ser realizado por ningún ser humano, ningún ángel, ni ninguna criatura. Por eso entendemos entonces que cuando Dios se tomó el tiempo de crear al hombre y a la mujer como imagen y semejanza, allí estamos viendo esa visión de Dios del diseño como reflejo de su imagen. Y eso nos lleva entonces a entender que cuando Dios creó al hombre y a la mujer hay una creación con propósito. Y esa creación con propósito está asociada precisamente a ese verbo, bara. Está asociado a un acto intencional de Dios que implica tres cosas: orden, función y destino. Y son tres características indispensables, básicas, que tiene toda familia. Una familia tiene un orden, tiene una función específica. ¿A dónde va? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el destino al cual va dirigida? Por eso no es algo mecánico o algo aleatorio, sino una acción soberana por parte de Dios con un propósito redentor o funcional. Y es allí entonces donde entra el concepto de familia. Dios no improvisó la familia. La familia la diseñó con un propósito eterno. Las familias fueron diseñadas bajo un orden, con una función y un destino específico. Por eso entendemos que la familia es la primera institución establecida por Dios con el mandato de multiplicarse, gobernar y reflejar su gloria sobre la tierra. No es opcional ni temporal, es parte del propósito eterno de Dios para la humanidad. La familia fue creada por Dios no para sobrevivir, sino para reflejar su gloria. Y el diseño original entonces del matrimonio lo vemos en Génesis 2:24. Allí el capítulo siguiente usted puede leer conmigo lo que afirma este versículo del capítulo 2. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así es que la familia nace de un acto divino y de una estructura de un pacto, el matrimonio. Allí es donde nace la familia. Allí es dentro de la visión de Dios, que tiene una visión, como lo dice su palabra, a un muy largo plazo. Diseña entonces esa estructura de pacto para que las familias sean aquellas que estén sobre la tierra, lleven el legado de Dios y seamos multiplicados. El hombre deja, se une y forma una nueva unidad con su esposa, y esta es la base para la familia. Y también algo muy hermoso en lo cual entendemos es que es un reflejo de la unidad de la Trinidad. Múltiples personas, una esencia, pero también un propósito. El hombre no crea la familia desde su imaginación, sino que recibe, ejecuta y desarrolla el diseño divino. Por eso Génesis 2:24 muestra que el matrimonio y la familia son instituciones creadas por Dios antes del pecado. Por eso también entendemos que la familia y el diseño que Dios estableció son buenas, santas y no son negociables.
son buenas. Una familia, siempre que usted ve en una familia funcional, hay respeto, hay amor, hay obediencia, hay proyección, son el motor económico de la sociedad. Son santas porque aún en medio de nuestras imperfecciones caminamos con aquel que es perfecto. Caminamos con aquel que nos ayuda en nuestras debilidades. Y no son negociables porque la familia, según el diseño original de Dios, hombre y mujer los creó. Y la bendición que Dios dio fue sobre un hombre y sobre una mujer. Y son la base de toda sociedad justa y estable. Así es, dentro del concepto de familia entendemos que también son el escenario en el que se vive la imagen de Dios en forma relacional, generacional y funcional. 3 elementos claves que debemos tener en cuenta para el desarrollo de cada una de las personas y de las familias. Me gusta cómo algunos eruditos, aquí está relacionado Agustín de Hipona, Juan Calvino, y más recientemente Hermann Bakin afirmó: el hombre no refleja la imagen de Dios en su individualidad. El hombre solo por sí mismo no va a reflejar la gloria, la imagen de Dios, aunque sí, pero la va a reflejar en toda su plenitud, en la comunión con otros, especialmente en el matrimonio. Es allí donde vamos a reflejar la imagen de Dios. Por eso la familia es el diseño de Dios en la tierra. Y hay unos componentes básicos de una familia. Y esos componentes básicos tienen que ver con 3 aspectos. El padre refleja el liderazgo y la paternidad de Dios. Y eso es clave. A través del padre, usted y yo vamos a ver ese liderazgo permanente, ese liderazgo que proyecta, ese liderazgo establecido para salvaguardar las casas, salvaguardar las familias, salvaguardar todo ataque que quiera venir en contra de nuestras familias. Pero también a través del Padre vemos esa paternidad, vemos ese amor, vemos ese cuidado, vemos ese abrigo del Padre sobre nuestra esposa y sobre nuestros hijos. También la madre va a reflejar esa ternura de parte de Dios. Va a reflejar ese cuidado, ese amor especial hacia su esposo, hacia sus hijos, y va a reflejar esa sabiduría en un momento de una toma de decisión, en el complemento que es para su esposo, en el complemento para la toma de decisiones y en el cuidado de Dios para con cada uno de nosotros. Y otro componente básico, entonces, lo son los hijos. Los hijos perpetúan la imagen de Dios en la tierra, siendo parte del mandato de fructificar. A través de los hijos es que vamos a ver entonces cómo esa institución establecida por Dios permanece de generación en generación. Bien, viendo estos 3 componentes de la familia, miremos entonces el rol del padre. Porque el padre, más que un proveedor, es el sacerdote del hogar. El padre es llamado a ser el sacerdote, el protector, el instructor espiritual del hogar. No es un rol pasivo, es un rol activo. Esto no se trata de una... Se me fue la palabra. Esto no se trata de... Ay Dios, esto no se trata de un título asignado, de decir que es un sacerdote, sino que en medio de ese título y de ese rol asignado, usted y yo debemos movernos de manera activa. Todos los días debemos velar por nuestra casa y por nuestra familia, que guía a la familia en la fe y en la obediencia de Dios. Pero muchas veces ese término sacerdote suena como tan espiritual. Miremos qué significa entonces ser un sacerdote.
¿Qué significa ser sacerdote del hogar? Número 1, intercede ante Dios por otros. Usted y yo como sacerdotes tenemos el privilegio, pero también la gran responsabilidad de interceder ante Dios, especialmente y primeramente por los de nuestra casa. Tenemos entonces la oportunidad, la bendición, pero también la responsabilidad de ponernos en la brecha, de ir delante de Dios a favor de nuestra familia, orando por nosotros, dando gracias a Dios. Pero también lo podemos hacer por otros, claro que sí, por nuestros padres, hermanos, familiares. Y tenemos ese gran privilegio, interceder. Pero también enseñamos la ley de Dios. Usted y yo estamos llamados a acercarnos de manera permanente a este precioso libro, a este precioso manual de vida, que pueda que lo entendamos, pueda que no, pero Dios a través de su misericordia y de la iluminación a través del Espíritu Santo nos dará la capacidad para entender aquello que nos es difícil. Y eso nos llevará entonces a enseñar la ley de Dios, enseñarla y modelarla a nuestros hijos, que es tan necesario que se levante una voz esforzada y valiente que enseñe conceptos del reino, no conceptos del mundo. Los conceptos del mundo solo van a confundir, solo van a traer ideologías que distorsionan el diseño original. Pero usted y yo como hombres de Dios nos levantamos en la adecuada instrucción del Señor para entender que por medio de la palabra de vida hay sabiduría. Por medio de la palabra de vida hay instrucción y por medio de la palabra de vida hay una gran bendición. Y número 3, ser sacerdote significa que vela por la pureza espiritual del pueblo. Claro que sí, estamos llamados entonces a que en nuestras casas, en nuestros hogares, haya de manera permanente esa limpieza espiritual. Y allí donde está usted, acompáñeme por favor a Malaquías. Miremos qué nos dice Malaquías 2:7. Malaquías 2, capítulo 2, versículo 7. Y dice la palabra de Dios: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Amén. Usted y yo somos esos mensajeros de parte de Dios. Por eso, entonces, entendemos que es tan importante el rol del Padre que nos lleva a ser una figura activa. Dios no diseñó al Padre como una figura pasiva, sino como el del hogar, donde usted y yo debemos levantarnos todos los días. Esto no es de temporadas, esto no es de chispazos, esto no es de que hoy quiero y mañana no. Estamos llamados en medio de los ataques de este mundo, estamos llamados en medio de las dificultades que vivimos a través del ataque a las familias, a que nosotros seamos los primeros que nos levantemos por el favor de nuestra casa y de nuestras familias. Entonces entendemos que en medio de esta intercesión oramos de manera constante por nuestra esposa, por nuestros hijos, por la economía, por la salud, por tantas áreas. Amados padres que me escuchan, son muchas las razones por las cuales usted y yo tenemos razones para orar. Pero también hay razones para dar agradecimiento, no solo es pedir, sino tener la capacidad de decirle: Señor, gracias por esta familia, gracias por la esposa que me has dado, gracias por mis hijos, que quizás en este momento no estoy viendo lo que mis ojos quieren ver, lo que mis ojos necesitan ver. Pero sé que si tu favor, tu gracia, tu bondad y tu misericordia están conmigo en esta casa,
veré la gloria manifiesta de Dios. Hay tantas razones por las cuales usted y yo podemos y debemos orar. Y en medio de enseñar la palabra está enseñar devocionales, enseñar cómo le instruimos a nuestros hijos con la palabra y el consejo y la obediencia a cada una de la palabra de Dios. Y en medio de velar por la pureza está discernir y proteger, que es guiar a nuestros hijos lejos del pecado y guardar los valores del reino en casa, que es lo primordial. Y algo clave es que el padre no es un dictador ni un simple proveedor económico. El padre es alguien con el cual podemos acercarnos, podemos hablar, podemos buscar un consejo, podemos acercarnos con nuestros errores y nuestras imperfecciones, porque nosotros somos el reflejo de Dios en la tierra. Y nosotros nos acercamos a un Dios que nos ama, que nos comprende, que nos perdona, que nos levanta una vez más. Y tampoco tenemos ese rol de simplemente proveer económicamente, sino que vamos más allá y realmente la función principal es ser un siervo líder espiritual que modela a Cristo en su hogar. Cuando usted, el principal rol es el rol espiritual en el cual Cristo es el reflejo, Cristo es el cimiento, Cristo es la base de nuestra casa y de nuestras familias, entonces entenderemos que tendremos familias saludables. Cuando usted y yo entendemos que a través de Cristo estamos cimentados sobre la roca fuerte, que es Cristo Jesús, entonces vendrán las dificultades, vendrán las adversidades, vendrán los problemas, pero podremos salir adelante. Quizás anímicamente nos va a golpear, quizás anímicamente nos hará mover un momento, pero si estamos cimentados sobre la roca fuerte que es Cristo Jesús, usted y yo muy seguramente, no lo digo yo, lo dice la palabra, podremos salir adelante. Pero también hay un peligro y son las consecuencias de alterar este diseño. Cuando los padres no están, hay padres ausentes, entonces estadísticamente se ha demostrado que la ausencia del padre está asociado a un aumento en la criminalidad juvenil. Y esto es una realidad, esto lo muestran las estadísticas, esto lo vemos en una sociedad donde un padre carente realmente es necesario para instruir, para guiar, pero también para tener una autoridad que se levanta en medio de la desobediencia. Hay problemas emocionales, hay depresión y ansiedad, esto lo vemos cuando un padre está ausente, vemos problemas en los chicos, vemos problemas en los jóvenes, problemas entre ellos mismos, y esto es a causa de la paternidad, de la figura paterna, del amor, de la autoridad de un padre. Vemos distorsión de identidad y valores morales. Usted y yo lo conocemos y ese es el pan de cada día. Sabemos por las noticias, y es una realidad, que cuando no hay un padre, esto es algo muy común, es algo que se ve. Y es algo en lo cual el mundo está tomando ventaja para distorsionar los valores y los principios de Dios. Y por último, hay un debilitamiento de la figura de autoridad. Por eso es tan importante la figura del padre. Por eso es tan importante que valoremos a nuestros padres. Por eso es tan importante que les demos el valor como una figura, como una autoridad. Porque donde el padre se ausenta espiritualmente, la estructura familiar se debilita. El padre que ora en secreto edifica un hogar sólido en lo visible. El padre que se levanta en favor de su casa y de sus hijos, sus oraciones serán recompensadas y puestas en público
a través del favor y de la misericordia de Dios. ¿Qué le parece si allí toma un tiempo y le damos gracias a Dios por cada uno de nuestros padres? Son una bendición, es el reflejo de Dios en cada uno de nosotros. Quizás si en casa, por alguna razón, tienes un padre ausente, donde quiera que estés, es bueno bendecirlo. La palabra nos recuerda que honrar a padre y madre es el primer mandamiento con promesa. Así es que no es de cuestionar, no es de decir por qué se equivocó, por qué me abandonó, fue un mal padre, un padre que castigó, que abusó, un padre. Es tiempo de bendecir y decirle, Señor, gracias por la figura de padre. Gracias, Señor, porque hoy entiendo que a través de él también puedo ver el amor tuyo. Y si por alguna razón ha habido un padre que no ha sabido ejercer ese privilegio, te pido que por favor le ayudes, le hables a su corazón, le hables, Señor, a su ser para que pueda ser un buen padre. Donde quiera que esté, Señor, lo bendecimos. Donde quiera que esté, declaramos bendición sobre su vida. Y donde quiera que esté, Señor, declaramos que tu fiel amor nos acompaña y nos bendice en el nombre de Cristo Jesús. El otro rol fundamental, lo vimos, es la madre. La madre como edificadora sabia y corazón del hogar. Amén. Proverbios 14:1. Acompáñame por favor allí al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 1. Afirma la preciosa palabra de Dios. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Aquí está en la diapositiva. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y el verbo allí utilizado en el lenguaje original, que es banat, está usado para estar construyendo con un propósito y solidez. No construye por construir, sino que establece y restaura. Y son esas hermosas características y son esas hermosas condiciones que tiene una mujer. Una mujer cuando establece su hogar, cuando decide decir sí a una relación, ella se está proyectando. Para ella hay un propósito, pero para ella también hay una solidez en el sentido de que es un matrimonio para toda la vida. Esto aplica para las mujeres y para los hombres. Pero si hay alguien que lo tenga absolutamente claro, en medio de las dificultades, en medio de los problemas de la vida, son las mujeres. Y ellas también establecen y restauran. Y no solo es levantar una estructura, sino formar algo duradero, ordenado y funcional. Amén. Y es allí donde las mujeres, las madres, se desenvuelven de una manera natural, en la cual la mujer sabia representa una actitud de discernimiento espiritual temerosa de Dios. Allí mismo en Proverbios 9:10 lo podemos ver claramente, donde dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Amén. Por eso las mujeres, a través del rol de madre, son diligentes, son prácticas y con visión a largo plazo. Una mujer sabia no grita autoridad, edifica con sabiduría y con ejemplo. La madre no es una figura secundaria en el hogar, es el alma del hogar según el diseño de Dios. Es la columna de sabiduría práctica, formadora de generaciones y un modelo de amor sacrificial. Es a través de las madres que podemos ver cómo ellas son prácticas en el día a día. En medio de las situaciones que vivimos, en medio de muchos procesos, ellas son el complemento perfecto
para poder ver y hacer las cosas de una manera fácil, de una manera diferente. Pero también es importante entender que no es una figura secundaria. Primero el padre, después la madre. No, porque recordemos que son un complemento, son una sola carne. Y al ser una sola carne, nos habla entonces que cuando no está el uno, se siente el vacío del otro. Y aquí es importante entender que Dios dio unos roles especiales como la mujer. Hay unos roles establecidos donde el hombre se mueve con naturalidad en esos roles. El rol de proveedor, el rol de protector, el rol de paternidad. Eso fluye de manera natural porque ese fue el rol que fue establecido para el hombre. Pero la mujer también tiene ese rol de mantener su casa, su hogar en una adecuada armonía, en un adecuado ambiente en el cual es agradable llegar. Entonces no es que primero va el hombre y después va la mujer, son un complemento y son uno solo. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando alguno de los dos falta en el hogar, se siente. Ya sea que la mamá tenga que irse por algún motivo, alguna razón, se siente ese vacío y se siente que falta esa mujer sabia y edificadora que es el corazón del hogar. Pero también cuando papá tiene que ausentarse por alguna razón y algunos días, se siente ese vacío. Y la palabra nos está hablando entonces que la necia no solo carece de conocimiento, sino que actúa con insensatez moral. Es destructiva, impulsiva y desintegra el hogar con sus decisiones y actitudes. Y claro que hay mujeres necias, por eso la palabra nos está diciendo, nos pone los dos escenarios, la mujer sabia y la mujer necia. Ahora, ¿qué significa entonces ser una mujer sabia en el hogar? Nos habla de ese temor de Dios como fundamento, lo vamos a ver en Proverbios 31:30. Acompáñeme allí, por favor. Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces nos habla que ella es una influenciadora generacional, porque la madre moldea el carácter de los hijos, establece el tono emocional del hogar y transmite los valores eternos. Una gran labor para cada una de las madres de nuestras casas y de nuestros hogares. Pero también tienen una sabiduría práctica. Y eso nos habla entonces de que administran el hogar, fomenta la unidad, equilibra ternura con firmeza y apoya espiritualmente a su esposo. Esa es la sabiduría práctica que se ve reflejada en cada una de las madres. Administra el hogar. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero no hay mejor forma de que rinda la plata que dársela a la esposa. Con un billete de 20, de 50 a la tienda y lo desaparece en un momento, llega sin vueltas y llega con la mitad de lo que una mujer puede llegar a ser. Y esa es una realidad, porque ellas saben administrar de una manera correcta y una manera eficiente el hogar. Por eso la madre sabia es el alma del hogar y su influencia puede o construir una generación o destruirla. ¿Será que hay consecuencias de alterar este diseño? Claro que sí. ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando la madre es ausente por abandono emocional, espiritual o físico, cuando una madre está ausente emocionalmente, los hijos tienden a sufrir carencia de afecto, falta de identidad emocional. Esa falta de afecto tiene una serie de consecuencias que se ve en los hijos de una manera negativa, porque lleva también a un desequilibrio afectivo, inseguridades, dependencias o apatías. Y es allí entonces donde no hay una identidad. Cuando falta padre o cuando falta madre, es allí donde no hay identidades y cualquier moda, cualquier persona o cualquier
invitación es tan sutil de poder seguirla y de poder enredarse quizás por un camino que no conduce a nada bueno. Y se rompe la imagen del amor maternal tan vital para comprender el amor de Dios. Así como cuando no existe la figura paterna y es difícil entender el amor y el cuidado de Dios, el abrigo de Dios, la protección de Dios a través del Padre cuando no está la mujer, cuando no está la madre, es difícil entender y comprender el amor de Dios. Por eso la mujer no está llamada a competir con el varón, sino a complementarlo. Es ese complemento en ese diseño perfecto que Dios dio. Porque la competencia dentro del hogar va a crear división, resentimiento y una desestructuración del hogar y de las familias. Por eso honrar a la madre no solo es un mandato. Acompáñame allí por favor a Éxodo 20, capítulo 12. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 12. Y claramente lo dice la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Esta es una bendición generacional. Un hijo que desprecia a su madre, desprecia su raíz. Por eso es tan importante entender que es una gran bendición tener mamás en nuestras casas y en nuestros hogares. ¿Qué tal si allí donde usted está podamos tener un tiempo para bendecir a nuestras madres? Bendecir a ese ser maravilloso que Dios puso en nuestra tierra y quizás con imperfecciones, con errores, pero sobre todo con amor nos levantó, nos crió y nos instruyó. Gracias, Señor, por cada mamá. Gracias, Padre, por la sabiduría que les has dado para sus hogares. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por ese amor que has transmitido, porque en medio de todos sus labores y sus quehaceres, nos demuestra también el amor y el cuidado de Dios. Gracias, Padre del cielo, Señor, porque ellas son diligentes, porque ellas son prácticas, porque ellas ven, Señor, quizás lo que otros no vemos. Y gracias, Padre del cielo, Señor, por permitirnos tener una casa donde la figura materna existe y ella está al cuidado de su esposo y de sus hijos, y podemos ver a través de ella el amor tuyo en todo lo que hace, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Qué bendición, iglesia! Y por último, están los hijos, que son la herencia que se forma con propósito. Amén. Hay un propósito cuando Dios nos da hijos. Y lo vamos a ver. Porque el Salmo 127, acompáñame por favor al Salmo 127. El Salmo 127, versículos 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Lo primero que debemos entender, Padre, echando en esta hora, es que los hijos no son una carga, ni son un accidente, sino que es una herencia sagrada de parte de Dios. Criarlos es una responsabilidad santa, pero también una inversión eterna. Nos está hablando de una herencia de Jehová. Y herencia en su lenguaje original quiere decir una posesión valiosa o un don legado por Dios. Es decir,
que si Dios le dio el privilegio de tener hijos, usted tiene en su hogar una posesión valiosa. Algo en lo cual hay un legado de Dios para su vida. Hay una representación de Dios allí a través de la herencia que Dios le ha dado. Y si quizás en su mente, en sus pensamientos y en su corazón dice, no quiero tener hijos, no voy a tener hijos, es respetable. Pero aquí estamos viendo que es una herencia de Dios, una herencia de Jehová. Y no son una carga. Quizás en medio de las situaciones de familia, en medio de su crecimiento y en medio de lo que ellos están viviendo, cometiendo muchos errores que quizás nos avergüenzan, eso pasará. Déjeme decirle de parte de Dios, padre, madre que me escucha, que quizás está en el momento más difícil, que es la adolescencia. Eso va a pasar. Esas crisis de rebeldía, esa falta de sujeción, eso que no escuchan consejos, y es allí donde usted quizás dice, Dios mío, pero ¿por qué los tuve? No son una carga ni son un accidente, son una herencia sagrada de Dios. Porque nos está hablando de que es una cosa de estima, y este término se traduce como una recompensa, un salario o una gratificación. Es decir, que usted y yo tenemos una recompensa, usted y yo tenemos una gratificación de parte de Dios porque tenemos una posesión valiosa. Amén. No hay un tono de carga o obligación, sino de gozo, de privilegio y de propósito a través de nuestros hijos. Y cuando nos habla de que son saetas en manos del valiente, para aterrizarlo un poco, eso nos habla de que es una imagen militar donde los hijos son flechas preparadas para la batalla, bien dirigidas con alcance e impacto. Es decir, que usted y yo, padre y madre, somos los arqueros, formamos y afilamos y dirigimos a nuestro blanco eterno, hacia un propósito eterno. Amén. Y somos bienaventurados. Bienaventurado el hombre. Pero la felicidad no está en tener hijos, sino en formarlos con visión y propósito. Es allí donde radica la verdadera bendición, formarlos con visión y propósito. Porque por tener hijos hay muchos. Y ejemplos usted conoce de padres irresponsables. Pero afirmarlos en este tiempo y en esta generación con una visión clara y un propósito en Dios es el mejor regalo y la mejor herencia que podemos dejarles a ellos. Por eso la aljaba llena implica multiplicación, legado, respaldo social y espiritual. Entendemos entonces que los hijos no son una carga. Son una gran bendición y una misión encomendada por parte de Dios. Esa misión, ese voto de confianza, allí hay un voto de confianza donde Dios nos ve con las capacidades de poder tener la bendición delegada de Dios. Y es allí entonces cuando nosotros tenemos los hijos, entendemos que tenemos una misión encomendada y es transmitirles el amor de Dios. Y es transmitirles la enseñanza de la palabra. Y es transmitirles valores y principios del reino para una adecuada toma de decisiones y para familias posteriores sanas, en bendición y en victoria. Dios los entrega como herencia, no como accidente. Nuestros hijos son la herencia de Dios, son ese bien delegado por parte de Dios donde estamos siendo recompensados por medio de Dios al darnos a nuestros hijos. La crianza no es entretenimiento, es discipulado con propósito eterno. Déjeme decirle que también así como es un privilegio, es una gran responsabilidad.
Porque esto no se trata de entretener a nuestros hijos. Esto no se trata de darles siempre las mejores vacaciones, los mejores lugares, los mejores lujos, sino que usted y yo tenemos una demanda en el sentido de darles un propósito eterno. Un propósito que va más allá de nuestros días. Un propósito que va más allá de su formación. Una familia sin visión generacional es una casa sin legado. Y de estos errores hay muchos. He aquí, sagrado en las manos del reino. No son propiedad exclusiva de los padres. Son las flechas que Dios utiliza diseñadas para ir más lejos, impactar más fuerte y alcanzar lugares donde usted y yo seguramente no llegaremos. El mundo quiere enseñar que los hijos limitan el futuro, pero Dios enseña que los hijos aseguran un legado eterno. ¿Qué tal si allí oramos y bendecimos a nuestros hijos donde quiera que se encuentren? Y primeramente decimos gracias, Señor, por esa confianza. Gracias, Padre, porque algo viste en mí, algo viste en mi esposa para que nos dieras el privilegio de poder tener una descendencia. Pero también hoy entiendo a través de la palabra, Señor, que es un regalo con una responsabilidad. Y eso me lleva a instruirlos en la palabra de Dios. Y eso me lleva, Señor, a enseñarles el buen camino. Eso me lleva, Espíritu Santo de Dios, a que con tu mano me ayudes a hablarles, a amarlos, a modelarles el amor de Dios a través de sus vidas para una adecuada toma de decisiones. Bendícelos, Señor, donde quiera que estén. Y gracias por ese regalo maravilloso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recapitulando, entonces, las familias tienen principio, imagen y propósito. Principio. La familia es una institución sagrada creada por Dios para reflejar su gloria. Imagen. Como una casa bien cimentada, cada miembro cumple un rol vital. El padre edifica como sacerdote, la madre construye con sabiduría y los hijos florecen como bendición. Y el propósito, que cada familia se alinee al diseño divino para que el reino de Dios se manifieste en nuestros hogares. Así es que, amados, es tiempo, en tiempos en los cuales hay confusión, debemos redefinir, debemos volver al diseño original. La familia, conforme a la Biblia, sigue siendo ese modelo eterno de Dios. Volver a ese diseño original no solo es posible, sino que es necesario, es urgente. Y en usted y en mí está creer en lo que nos dice la preciosa palabra de Dios, de ese diseño original establecido sobre familias. Comienza con la restauración de la familia. Así es que le hago una invitación muy especial a los padres a asumir su sacerdocio, a las madres a redescubrir su poder en la sabiduría divina y a los hijos a valorarse como herencia de Dios. ¿Qué tal si en esta hora entendemos y damos gracias a Dios por nuestras familias? Dios no quiere casas grandes, quiere hogares alineados al diseño eterno. Padres, retomemos el sacerdocio. Madres, edifiquen con sabiduría. Hijos, vivan con propósito. Familias, volvamos al altar. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús por mostrarnos a través de tu palabra el valor tan importante de las familias. Gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera y hoy nos permites entender el valor tan grande a través de la palabra que es una familia. Es un pedazo tuyo aquí en la tierra. Ayúdanos a los que hemos hecho las cosas mal, a los que nos hemos equivocado,
a los que quizás por algún momento hemos pensado que no vale la pena seguir adelante. Ayúdanos en medio de nuestros errores a tener familias sanas, saludables, fortalecidas y bendecidas. Pero todo eso es posible si Cristo Jesús es el centro de nuestra casa y el centro de nuestras familias. Y todo es posible solo si la preciosa palabra de Dios, la palabra viva, se hace real en cada una de nuestras decisiones y en cada una de nuestras tareas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Gracias por hacer parte de Palabras de Vida, Iglesia Online. Nos vemos en la próxima enseñanza. Los que están en el estudio bíblico, allí los espero. Y si no, nos vemos el próximo miércoles. Bueno, muy bien. Gloria a Dios por esta palabra tan hermosa. Qué bendición tener familia. Qué bendición estar rodeado de los seres que amamos. Si tú eres una mamá soltera, tal vez un papá soltero, pero si Dios, hay todo. Si Dios está contigo, si tú le crees a Jesús, tú caminas con Él, Él es tu compañero, tu proveedor, tu sustentador, tu guía. Qué bendición cuando está papá y mamá, hijos, pero cuando no está, pues dice que aunque padre y madre te dejaren, Él también, Él estará allí. Él es el todo. Y en este momento, para honrar el tiempo de los diezmos y ofrendas, hay algo que en las familias nos desestabiliza, que las familias vivimos tensiones, en que las familias vivimos tiempos difíciles, y es la economía. Tenemos amigos en este momento pasando por problemas graves de salud. Tenemos familias y conocemos también con deudas, con un montón de deudas. Pero yo voy a la palabra de Dios, y la palabra de Dios en Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy queremos honrarte, Señor, porque tú nos has dado el privilegio, Dios mío, Señor, de que tenemos un Padre donde sus pensamientos son de paz y no de mal. Señor, tus pensamientos para el área económica son de bien y no de mal, Señor. Que tú eres nuestro Jehová Jireh, que tú tienes pensamientos de abundancia, pensamientos, Señor, que quieres lo mejor para cada familia, pensamientos que traes de emprendimiento, de labores, de generar ingresos, Señor. Danos la sabiduría, Padre, danos las capacidades y las habilidades para explotarlas, Señor, que podamos tener la economía de las familias estables, Señor, y que como principio puedan diezmar y ofrendar, Señor. Pero no por Dios que lo necesita, sino por cada familia que somos obedientes al diezmo y la ofrenda, para bendecir la obra, para extender el reino, para aportar a las misiones, para aquellos que están lejos en otros países, o tal vez aquí mismo en Colombia, donde usted y yo no vamos. Pero sí podemos aportarles para que lleven la palabra, para que enseñen las palabras a las comunidades, que podamos diezmar y ofrendar, porque eso es lo que nos va a beneficiar, y Dios traerá la bendición para su casa y para mi casa cuando somos obedientes. Padre, te damos gracias por cada familia, Señor, obediente a tu mandato, que es el diezmo y la ofrenda, Señor. Que lo que ellos siembren, que lo que ellos dan, Señor, sea multiplicado, Padre amado. Multiplícalo en salud, multiplícalo en bienestar, multiplícalo en unidad, multiplícalo en paz, multiplícalo en amor, Padre celestial.
Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú quieres ser parte de Palabras de Vida y colaborar y ofrendar, contáctanos por las redes sociales y te diremos cómo lo podemos hacer, cómo podemos llevar este recurso también sembrado a las misiones. Y la segunda forma de que puedes ser parte de Palabras de Vida es comparte este mensaje. Comparte, ahora que termine la transmisión, mándasela a alguien y dile, mira, tu familia vale mucho, tu familia es privilegiada. Si está Cristo en tu familia va a ser sostenida en la roca fuerte y van a pasar por todos los problemas, pero no será destruida porque Jesús está en medio de la familia. Un abrazo grande, un abrazo fuerte. Dios les continúe bendiciendo y nos vemos dentro de 8 días con más Palabras de Vida. Bendiciones.